No sé de ustedes, pero yo escucho la palabra fe usada mucho. Yo escucho la palabra fe usada por muchas personas y en tantos diferentes contextos. Algunos hablan de la fe cuando se trata de religión. Algunos hablan de la fe cuando se quieren animar y están echando porras a su equipo favorito de fútbol y dicen: tengo fe que mi equipo va a ganar, tengo fe que este jugador va a meter un gol, tenemos fe. O incluso en broma, cuando a veces no hacen el mantenimiento de su carro y no han hecho el cambio de aceite y dicen: yo tengo fe que se va a prender este carro hoy y voy a poder llegar al trabajo. También lo escuchamos en situaciones serias como el confiar en un diagnóstico médico. Pero hay muchos diferentes contextos en que escuchamos esta palabra fe y tener fe en algo. Y con tantos usos, con tantos contextos, nos hacemos la pregunta: ¿qué es realmente la fe? Y ya que entendamos qué es la fe, la pregunta después sería: ok, ¿cómo se ve esa fe en acción en mi vida? ¿Cómo se ve esa fe en acción en tu vida? Y ahí es donde nos lleva la Biblia. Nos explica qué es la fe y nos lleva a la evidencia de la fidelidad y nos dirige y nos lleva directamente a Gálatas, donde hemos estado estudiando un pasaje donde Pablo nos dice que el Espíritu Santo produce un fruto en nosotros, incluyendo el fruto de hoy, que es la fidelidad. Gálatas 5, 22 a 23 ha sido el pasaje fundamental para estas series. Gálatas 5, 22 a 23 dice: pero el Espíritu Santo produce este tipo de fruto en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No hay ley contra estas cosas. Esta serie en la que hemos estado estudiando es Fructíferos, viendo el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, donde el apóstol Pablo nos dice que no debemos seguir nuestra carne, los deseos de la carne, pero en vez de eso debemos seguir la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si seguimos la carne, dice que no heredaremos el reino de Dios. Pero si seguimos la dirección y la guía del Espíritu Santo, va a producir un fruto en nosotros. Así es que si tú tal vez te has preguntado: ¿cómo se ve o cómo debe ser un cristiano maduro? Mira sus frutos. Esos frutos deben ser la evidencia visible de esa persona. Si el Espíritu Santo ha cambiado su vida y le ha producido amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Hoy vamos a hablar sobre la fidelidad, y si te has perdido alguno de los otros atributos o características de este fruto, está en nuestra página de YouTube o Facebook, a donde vieron en el código QR. Ahí puedes encontrar todo eso y ver los otros mensajes de esto. Así que un seguidor de Cristo, dedicado y serio, tendrá este fruto creciendo en su vida. Si alguna vez te has preguntado cuál es la evidencia de que alguien verdaderamente siga a Jesús, mira su fruto. ¿Qué tipo de fruto están dando? Así que hoy nos enfocaremos en el fruto de la fidelidad. Y la fidelidad es un fruto un poco diferente comparado a los otros, porque tiene una raíz. La raíz de la fidelidad es la fe. Así que la fe es la raíz y la fidelidad es el fruto. No puede haber fidelidad sin la fe. No puede haber fruto si no hay raíz. Así que, ¿qué es la fe? ¿Cuál es esta raíz? ¿Cómo podemos entender qué es la fe?
En Hebreos 11:1 nos dice y explica qué es la fe. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es tener ¿qué? Confianza en lo que esperamos, es tener ¿qué? Certeza de lo que no vemos. Hay dos palabras clave aquí: confianza y certeza. La fe es tener confianza en lo que esperamos y es tener certeza de lo que no vemos. ¿Qué es esta confianza? Es confiar en las promesas de Dios aunque no se vean. Aunque no veamos exactamente todo el plan de Dios, hay que confiar con esa confianza, es tener fe. Y certeza es una convicción firme de que Dios es fiel. ¿Alguien aquí puede decir que Dios es fiel? Amén, Dios es fiel. Tenemos esa certeza, una convicción de que Dios es fiel. Así que cuando ponemos todo esto en una frase bien sencilla, la fe es ¿qué? Creencia en Dios y confianza activa. Creencia en Dios y confianza activa. Tú y yo vivimos la fe todos los días, vivimos esta confianza activa todos los días sin saberlo, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, al llegar hoy, cuando tomaste tu asiento, ¿tú miraste a ver si puedes soportar tu peso? No, tú ya tienes esa confianza que sí me va a soportar el peso y te sientas y ya. Pero hay unos asientos de niños que uno dice, uy, no tengo suficiente fe, no confío en esta silla que pueda soportar todo mi peso, porque me siento y después las patas hacen ¡pum! Y uno se cae. Pero uno ya sabe, tengo fe, ese asiento me va a soportar el peso y me siento. O tal vez si vas a llegar a un sitio a donde nunca has ido y metes la dirección en el GPS, te lleva. Tú no sabes a dónde vas, pero dices, yo confío en el GPS, me dice que a la derecha, voy a la derecha, voy a la izquierda, me pasé, hago una U, pero confío en el GPS. Esa es una confianza activa. O cuando el médico te da una medicina, a veces no sabes exactamente qué es lo que estás tomando, pero tienes confianza en el doctor, que ellos sí saben, que hay una certeza. Esa es la fe. Eso es fe. Dar pasos hacia lo desconocido con confianza. Eso es fe. Pero nosotros como creyentes, no es que ponemos nuestra fe en cualquier cosa. Nosotros ponemos nuestra fe en Dios. Porque cada uno de nosotros, cada persona pone su fe en algo. Pero nosotros ponemos nuestra fe en Dios, como explicaba el pastor, no ponemos nuestra fe en el dinero, en el Dios del dinero, sino en nuestro Dios. Así que estamos confiando en ¿quién? Un Dios que es fiel, un Dios que cumple promesas, un Dios de lo imposible. Y Él nunca nos falla, un Dios que nos demuestra fidelidad, que nos modela la fidelidad. Y el Espíritu Santo produce esa misma fidelidad en nosotros porque Él es fiel. Si han notado, el fruto del Espíritu Santo son características de Dios. Amor, paciencia, fidelidad. Dios es todo eso, así que produce eso dentro de nosotros, ese carácter de Cristo. Así que entendemos que la fe es una confianza activa. Es entrar a lo desconocido con confianza. Y ya que entendemos la raíz, ¿cuál es el fruto? La fidelidad. Entonces, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es la consistencia a largo plazo de la fe vivida en obediencia diaria. La diferencia entre la fe y la fidelidad es que la fe es una decisión y la fidelidad se determina con el tiempo. Si la fe es confiar en Dios, la fidelidad es permanecerle fiel con el tiempo. Fe es creer en las promesas de Dios y fidelidad es vivir de manera consistente
a la luz de esas promesas, a entenderlas. Y yo sé que este es otro concepto que entendemos. ¿Por qué? Cuando uno se casa, cuando hay una boda, hay un cambio de votos, ¿cierto? Uno promete, uno hace sus votos, sus promesas, y luego dice, sí, sí, acepto, sí, lo haré. Hay una promesa en ese momento. Durante la boda, ese momento de cambiar los votos es un área desconocida. Pero tú tienes fe que la otra persona va a cumplir con sus votos. Y hay una decisión que dices, yo lo haré, yo me comprometo a esto. Eso es fe. La fidelidad no se ve hasta que pasa el tiempo. Hasta que lleguen los niños. Hasta que llegue algún problema financiero. Cuando cambien las situaciones. Vas a seguir comprometido con tus votos. Eso es la fidelidad. Se necesita tiempo, requiere tiempo. Entonces la fidelidad no viene por nuestra voluntad, no viene por disciplina, sino que comienza con la fe y es algo que el Espíritu Santo produce dentro de nosotros. Pero sin fe no hay fidelidad. Sin fe, tú y yo no podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora sí todos, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Si tú quieres agradecer a Dios, si tú quieres vivir una vida que honre a Dios, hay que tener fe. Tenemos que creer en Dios y tomar esa decisión. En el libro de Hebreos hay un capítulo entero dedicado a resaltar y modelar a aquellos que nos precedieron y modelaron la fidelidad. Sacamos el entendimiento de la fe de Hebreos 11:1. Sacamos el entendimiento de que sin fe es imposible agradar a Dios, y eso fue de Hebreos 11:6. En este capítulo, Hebreos 11, les animo que tomen tiempo a leerlo. Son 40 versículos y se dedica a resaltar y mostrar a estos hombres y mujeres de Dios que demostraron una tremenda cantidad de fe y de fidelidad. Eso se encuentra en Hebreos 11 y este capítulo se conoce como el Salón de la Fama de la Fe o el Salón de la Fe. Así que vemos que estos hombres y mujeres se describe qué fue lo que hicieron, no por su perfección, porque ninguno fue perfecto, pero lo que se resalta es su fe y su fidelidad. Cada vez que menciona a una persona dice, por la fe Abraham pudo, y explica. Por la fe Moisés, y explica qué fue lo que hizo. Si tú estás pasando por un momento donde dices, yo quiero ver qué son las cosas que ha hecho Dios, ¿cómo es que se modela esta fe? ¿Cómo así? ¿Qué es esto Dios del imposible? Lee Hebreos 11 y busca la historia de cada persona de la que habla. Por ejemplo, Abel adoró fielmente. Noé construyó fielmente el arca. Abraham obedeció fielmente. Moisés escogió a Dios fielmente. Rahab arriesgó fielmente. Y les animo, no solo lean qué fue lo que hizo, pero lean la historia de cada persona para que vean la fidelidad de Dios, pero también esta gente cómo fue fiel y demostró esa fidelidad hacia Dios. Entonces Hebreos 11 nos demuestra estos actos de fe y de fidelidad. Y cuando yo veo a todas estas historias, me gusta tratar de encontrar como qué fue lo que hizo cada persona. Claro, el resultado fue diferente, pero tiene que haber un principio. Tiene que haber algo que hicieron donde nosotros también podemos hacer eso.
Y yo vi, y estaba estudiando y vi que hay 3 maneras de que cada persona vivió esa fidelidad en Hebreos 11. Así que 3 maneras, vamos a ver, 3 maneras de vivir la fidelidad que vemos en el Salón de la Fama de Hebreos 11. Les voy a dar 3 puntos. Me imagino que muchos están aquí anotando esos 3 puntos como que si, como cuando alguien dice, te voy a dar 3 puntos, cómo ser exitoso con tus finanzas. Todos están listos. Te voy a dar 3 puntos, cómo ser exitoso, un padre exitoso. Entonces ahí mismo, en este momento, 3 maneras de vivir la fidelidad y vamos a tener 3 puntos. El primero, confía cuando no puedes ver. Cada persona en Hebreos 11 confió en las promesas de Dios, incluso sin verlo todo claramente. ¿Cómo es esto de que confiar aunque no puedes ver? ¿Alguna vez has jugado o has visto una competencia donde hay un equipo, hay una persona al otro lado y hay una persona que tiene sus ojos tapados con algo? Y la otra persona lo está guiando. Le dice, ven, a la derecha, a la izquierda, ven, levanta el pie derecho. Entonces uno tiene que llegar al otro lado, pero no puede ver nada y a veces hay unos obstáculos. Confiar sin ver es yo escuchar la dirección, yo tener esa confianza activa y seguir la voz. Pero tengo que tomar este paso y tengo que confiar. Si me dice a la derecha, voy a ir a la derecha. Si me dice a la izquierda, voy a la izquierda. Pero a veces no tenemos confianza. ¿Y cómo vamos a confiar en Dios? Como en este ejemplo, si no confiamos, yo no voy a ir a la derecha si me dice derecha. Igual con Dios, cada persona tuvo confianza aun cuando no vieron exactamente lo que Dios les estaba prometiendo. Quiero resaltar la historia de Noé, del arca de Noé. Creo que la mayoría conocemos esta historia, pero si no, está bien. Noé es alguien que vemos su historia en Génesis 5 a Génesis 9. 4 capítulos que habla del arca de Noé, donde Dios creó la humanidad y la humanidad escogió el pecado y después de un largo tiempo el mundo estaba vuelto nada. Dice que el hombre, la caída del hombre que fue un desorden, donde Dios vio la humanidad y dijo, ¿sabes qué? Quiero empezar de nuevo. Vamos a resetear esto. Como cuando tu teléfono no sirve, se apaga y se prende. Dios dijo, ¿sabes qué? Vamos a borrar todo y empezar de nuevo. Pero hubo una persona que dice la palabra que encontró favor de Dios, y eso fue Noé. Así que le da unas instrucciones. Le dice, quiero que vas a construir un arca, que en el griego es una caja. Vas a construir una caja y lo vas a untar de un material que te va a ayudar que no entre el agua. Vas a encontrar cada animal, hombre y mujer, y solo tú y tu familia van a poder entrar al arca. Y fue cuando llegó el diluvio. Esa es la historia de Noé. Noé construyó el arca antes de que alguna vez hubiera llovido. En el libro de Génesis, antes de llegar a la historia de Noé, dice que nunca había llovido porque no hubo nadie para trabajar la tierra. Entonces, Dios le dice a Noé, vas a construir un arca porque va a llover y va a haber un diluvio. Imagínate lo que estaba pensando Noé. Nunca había caído agua del cielo, pero va a caer una cantidad donde va a haber un diluvio. Entonces, Noé no solamente confía en Dios, aunque no puede ver qué es esto lo que va a pasar, pero lo que hace es el segundo punto. Confía en Dios, pero también obedece cuando te cueste. Noé actuó conforme a la palabra de Dios, incluso cuando no tenía sentido. No tenía sentido esto. Noé estaba construyendo un arca sin entender completamente lo que era.
Confiaba en las instrucciones que Dios le dio para construir esa caja o el arca. Lo que quiero que entendamos es que la obediencia es fe en acción. Porque podemos tener fe, pero si no actuamos, si no obedecemos, esa fe no hay acción en esa fe. Así que Noé tuvo la confianza, confió en Dios y obedeció a Dios. Aunque parezca aunque no tenga sentido, aunque parezca imposible. Y alguno de nosotros, iglesia, y creo que todos, eso nos puede pasar a nosotros, o nos ha pasado, donde Dios nos dice, quiero que hagas esto y esto, y tú, ¿cómo así, Dios? Yo no puedo hacer eso. ¿Cómo así, Dios? Yo no estoy preparado para eso. No, Dios, estás equivocado. Ni entiendo lo que me estás pidiendo. Y obedecer o fe en acción es obedecer a lo que nos llama Dios. Algunos tal vez es empezar a servir en la iglesia. Algunos tal vez es dar un diezmo, ofrenda por primera vez. Tal vez es terminar una relación que tal vez sabes que Dios que te está haciendo más daño la relación. O tal vez es tomar un paso de fe y finalmente hacer lo que tanto miedo te ha dado hacer. Pero es confiar en Dios y obedecer a lo que Él te ha llamado. Y yo sé que a cada uno Dios lo ha llamado a algo. Entonces Noé no solamente confió, no solamente obedeció, pero hizo una cosa más. Perseveró cuando fue difícil. Confió, obedeció y perseveró. Cada persona en Hebreos 11 mantuvieron su fe firme a pesar de las adversidades y pruebas. La fe en acción es obediencia, pero la perseverancia es la fe que no se rinde, y eso es fidelidad. Yo me pongo a imaginar, cuando yo leo la Biblia y cuando explica la historia, por ejemplo, de Noé, hay muchos detalles que no están ahí. Y yo soy alguien que me gustan los detalles. Yo hago muchas preguntas. Entonces yo me imagino Noé. Dios le dio una tarea: construir un arca, donde este arca, su propósito era para proteger a los animales, pero también a Noé y a su familia. Así que yo me pongo a pensar, yo no creo que Noé le pudo pedir ayuda a alguien. Imagínate, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar a construir esta caja? ¿Nos va a ayudar cuando va a caer lluvia? Nadie sabía que era lluvia. Pero no solamente eso, y hay un detalle más: no vas a poder entrar al arca, porque Dios dijo que solo para mí, para mi familia. Tú tienes que quedarte fuera del arca. Yo me pongo a imaginar cómo es que él se mantuvo fiel a pesar de esa gran tarea que Dios le puso. No tenía ayuda, solo dependía de su familia. Los que estudian la palabra han dicho que creen que pudo haber tardado esta construcción del arca unos 75 a 120 años. Imagínate esa perseverancia de Noé. Construir algo que cada persona que pasaba por ahí, me imagino que decían: este se volvió loco, este está loco. Me imagino a los vecinos. Yo tengo vecinos que si me estaciono al frente de su casa por 2 días, empiezan a decir: puedes mover tu carro, está al frente de mi casa. Imagínate los vecinos de Noé con esta arca, 75 años, y no es cualquier arca. Mira las dimensiones que Dios le da, que debe ser 450 pies de largo. Eso ya no es un vecino, ya es todo un vecindario. 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de altura. Imagínate los comentarios, las miradas de la gente: este está loco. Pero Dios es fiel.
Dios es fiel. Y luego no solo la tarea de construir esto, pero imagínate la tarea de conseguir todos los animales, hombre y mujer, o macho y hembra. Imagínate todo el tiempo que se requirió hacer eso. ¿Cuántos animales tal vez se le escaparon? Esas son las cosas que yo me pongo a pensar a veces y algún día voy a tener la respuesta a todo esto. Pero eso es fidelidad. Vemos en este salón de fe en Hebreos 11 las tareas increíbles que Dios le daba a la gente, que cualquier persona diría: eso es imposible, es imposible. Y muchos de ustedes, Dios les ha dado una asignación, les ha dado una tarea. Dios ha llamado a cada uno de ustedes a más. Dios te ha llamado a algo imposible. Y cuando yo leo Hebreos 11, yo veo personas con tareas imposibles, pero aún así confiaron, aún así obedecieron y aún así perseveraron. Y por su fidelidad, por el Dios en quien pusieron su fe, esas tareas que eran imposibles se volvieron posibles. Separados de Dios, tú y yo no podemos hacer nada, pero con Él nada es imposible. Con Dios todo lo podemos. Con Dios todo es posible. Y hay veces Dios nos da una tarea muy grande, pero nuestro Dios es más grande. Nos da una tarea que va a tomar años, pero está creando y desarrollando una paciencia en nosotros. Pero la obediencia con el tiempo es lo que establece la fidelidad y la base para las promesas de Dios en nuestras vidas. Así que confiar, obedecer y perseverar, ese es el fruto de la fidelidad, el que produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero no solo, al leer Hebreos 11, no es solamente una historia de lo que Dios hizo. No, Dios nos llama a lo mismo. Tal vez se ve un poco diferente, pero Dios nos llama a confiar en Él para poder lograr una tarea imposible, pero con Él todo es posible. Y la fidelidad comienza con una decisión. Así como hablamos que la fe es una decisión, la fidelidad comienza con una decisión. Otra persona que fue mencionado en Hebreos 11 es Josué. No voy a hablar de su historia, pero ya al final de su vida, sus últimos días, retó a todo el pueblo de Dios. Los llamó a todos. Y esto fue lo que Josué le dijo al pueblo de Dios, que era tiempo de tomar una decisión, porque empieza con una decisión. Josué 24:15 dice: pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Les está diciendo, ahorita mismo tienen que tomar una decisión. ¿Quién van a servir? ¿A qué Dios le van a ser fiel? Y mira lo que Josué hace al llamar a todo el pueblo. Les dice: ¿quién vas a servir? Tienes que tomar una decisión ahorita mismo. Pero yo, dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. De esa misma manera, tú y yo no solo escuchamos y vemos Hebreos 11 y los milagros y decimos: wow, qué lindo la historia. No, decimos: wow, ese es un Dios fiel. Ese es un Dios que cumple promesas. Ese es un Dios que hace lo imposible posible. Y yo quiero ser fiel a ese Dios. Yo quiero tener esa fidelidad. Y tenemos que tomar esa decisión hoy
Hoy mismo, como Josué, si van a servir a otro Dios, está bien, pero establécelo ya. Y nosotros, al escuchar todo esto, quiero hacerles una invitación, igual como Josué. La fe lleva a la fidelidad, una decisión, un compromiso, un estilo de vida. Así que hoy les quiero llamar a una invitación, que cada uno primero cierre sus ojos y incline su rostro. Y si esta es tu primera vez escuchando que hay un Dios que te ama, hay un Dios que tiene un propósito para ti, que hay un Dios que es fiel, que hay un Dios que ha hecho promesas en tu vida y las cumplirá, y nosotros tenemos que tomar esa decisión de tener fe, de confiar en Dios. La única manera que podemos hacer eso es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. La única manera que vamos a hacer eso es arrepintiéndonos y pedir perdón. Y de la misma manera que Josué hizo esa pregunta, yo también voy a hacer hoy. Si tú nunca has hecho la oración de fe y deseas que el Espíritu Santo produzca esa fidelidad en tu vida, quiero que hagas esta oración conmigo. Y quiero que cada persona en ese cuarto repita esta oración conmigo. Si es la primera vez, si es la 10ª vez o cuantas veces sea, vamos a todos repetir esto. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados y resucitaste. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Envía tu Espíritu Santo ahora a mi corazón para darme el poder de rechazar el mal y de caminar en tu voluntad. Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a ser fiel y produce esta fidelidad en mi vida. Gracias por tu amor, por tu salvación y la nueva vida que me has dado hoy. Y en el nombre de Jesús, amén. Lo que acabamos de hacer es orar y repetir con nuestra boca que nos arrepentimos, que pedimos perdón y tomamos la decisión en decir que Jesús, tú eres mi Salvador. Yo te sirvo a ti. Produce esa fe que te agrada, Dios, y esa es la oración de fe. Y si es tu primera vez orando esto, si es tu primera vez que tú dices, sabes que yo nunca he hecho esta oración y ahora quiero saber cuál es mi próximo paso, qué es lo que debo hacer. Si tú oras esto por primera vez hoy, quiero invitarte a hacer algo, y es alzar tu mano. Quiero invitarte en este momento. Si alguien ha hecho esta oración por primera vez, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Gloria a Dios. Nos regocijamos por esa decisión que has tomado. Celebramos contigo. Y no solamente nosotros, la palabra nos dice que con solo una persona aceptar a Cristo, hay una fiesta en el cielo. Y estamos festejando por esa decisión que has tomado. Pero solo empieza ahorita esta jornada con Cristo, el invitar al Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestro próximo paso? Primero me gustaría invitarte que llenes una tarjeta de conexión y escribe acepté a Cristo, y trae esa tarjeta. Vamos a estar unos líderes aquí después del servicio orando. Trae esa tarjeta, di: hice la oración de salvación por primera vez, queremos orar contigo. Y luego sería, si vieron, empezamos las clases de crecimiento espiritual. Así empezamos a entender quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, qué es fe, qué es la fidelidad. Empezamos a aprender mucho más de eso, de la palabra de Dios y quién es Dios. Así que ese es tu próximo paso.
Yo sé que hubo unas manos alzadas. Me fascinaría conocerte después del servicio y orar contigo. Y de la misma manera nosotros, cada uno de nosotros, Josué dijo: yo y mi casa serviré a Jehová. Y nosotros hoy, que eso sea nuestra oración, que eso sea nuestro deseo, que al salir de aquí salimos con esa misma confianza y certeza que yo y mi casa serviré a Jehová. Así que por favor, cada uno, todos se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a empezar. Quiero que repitan esto: Señor, produce en mí el fruto de la fidelidad. Ayúdame a confiar, a obedecer y perseverar. Y ahora cada uno con sus propias palabras, dale gracias a Dios. Padre, gracias. Tú eres tan bueno. Padre, tú eres tan bueno, tú eres tan fiel, tú cumples tus promesas, tu fidelidad es grande, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre Santo, que podemos ver historias como lo que vemos en Hebreos 11 y vemos que tú eres ese mismo Dios ayer, hoy y por siempre, y que tú puedes hacer lo imposible, Padre Santo. Así que te invitamos que vengas a nuestra vida. Produce ese fruto de fidelidad en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a obedecer tu palabra y tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, a perseverar cuando las cosas se pongan difíciles. Padre, pon en nuestras vidas gente que nos ayude. Gente que ore por nosotros, que nos ayude cuando tal vez no sentimos la misma fe de antes. Ayúdanos, Padre Santo, aumenta mi fe. Aumenta nuestra fe, Padre Santo. Pero sobre todo, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti y reconocer que tú eres fiel y que tu fidelidad es grande. Gracias, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús. Amén.